Hey, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar nuestra práctica número 5 de taller y vamos a utilizar los amplificadores operacionales. Estos ya los hemos visto en videos anteriores, pero ahora vamos a ver un poco más sobre el funcionamiento que estos pueden tener, sobre el modo de uso que le podemos dar. Como circuito número 1 nos dice que realicemos un seguidor de tensión. Diseñaremos una fuente de variable de 0 voltios a 10 voltios que nos proporcione una corriente máxima de 20 miliamperios, por lo cual debe utilizar el siguiente circuito para realizar su simulación. Bueno, aquí nos dan el circuito y nos vamos a Proteus y aquí ya lo tenemos listo. Primero nos dice: en base a la simulación responda. Si colocamos un voltímetro en los extremos de la resistencia y variamos el potenciómetro, ¿qué voltajes obtendremos en estos puntos? Bueno, yo aquí ya lo tengo realizado y vemos que sí funciona. Aquí nuestro potenciómetro está al 50% y en nuestra resistencia tenemos un valor de 6 voltios. Si lo bajamos al 25% aproximadamente, tenemos un valor de 3 voltios. Si lo subimos al 100, tenemos un valor de 11.5. Vamos a ver. 10.7. Bueno, a veces puede variar un poco. Si la bajamos al 0, 0.49. 0.49. Y ahí lo tenemos. El otro era el 75%, 9 voltios. Ahí lo tenemos. Luego, como punto B nos dice: conecte una LED con su respectiva resistencia en lugar de la resistencia de carga y mida la corriente. ¿Cuál es la corriente que consume la LED? Bueno, yo lo hice en los mismos puntos del potenciómetro que hicimos sin la LED. Bueno, aquí lo tendríamos ya con su LED respectiva y lo simulamos. Lo voy a poner esto al 50%. Y vemos que ahí nuestra LED está consumiendo 11.4 miliamperios. Aquí lo tenemos al 50%, 11.4 miliamperios. Si lo ponemos al 25 serían 2.44. 2.44 miliamperios. Vemos que la LED sí está encendida, pero la corriente es tan baja que no se enciende como se debería encender. Vemos también al 75, serían 20.4 miliamperios. El 75, un poquito más, 20.4 miliamperios. Y al 100, 27.8 miliamperios. 27.8 miliamperios. Y esto sería el circuito número 1. Como circuito número 2 nos dice que realicemos un comparador. Arme el siguiente circuito y responda a las preguntas. Aquí nos dan el circuito y nos vamos a Proteus y ya lo tengo aquí armado. Aquí para la práctica nos lo dan al revés, pero yo no lo he cambiado y al final es lo mismo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un comparador y si nosotros lo simulamos, vemos que ahí le está llegando la corriente porque nos está comparando la misma corriente en la entrada no inversora y en la inversora. Entonces, cuando esto, como dicen las preguntas, el comparador funciona como comparador inversor o no inversor, pues es no inversor porque todo lo estamos trabajando por la pata no inversora de nuestro amplificador operacional. Aquí tenemos nuestro potenciómetro. La siguiente pregunta: conecte el osciloscopio y al pin de salida del amplificador operacional y observe la gráfica. ¿Qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor que el voltaje de referencia? Bueno, decimos que el voltaje de salida es casi igual a la de la fuente. Bueno, aquí podemos decir que nuestro voltaje de referencia es en la pata inversora, porque no lo estamos variando. Y aquí tenemos nuestro voltaje que entra por la pata no inversora. Entonces, cuando este es mayor, ¿sí?,
¿Qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor? Entonces nuestro voltaje de salida del amplificador va a ser igual al voltaje, casi igual al voltaje de entrada. Aquí podemos ver el osciloscopio. Aquí está el osciloscopio. Vemos que nuestro canal A está conectado a la salida del amplificador operacional. Y tenemos que son 11 voltios. Ahí lo hemos visto. 11 voltios. Porque nuestra entrada aquí es mayor. Pero cuando ponemos que sea menor a nuestro voltaje de referencia, ¿verdad? Lo ponemos después del 50%, 63, vemos que ahí se apagó nuestra LED y nuestro voltaje cayó a 1.5 voltios. Nuestro voltaje azul son 4.50 voltios, sería nuestro canal B. Está conectado directamente al potenciómetro. Vemos ahí cómo bajó de nuestro canal C, que sería el moradito. Está conectado a nuestro canal de referencia. Ahí lo vemos. El morado es el de referencia, que son 6 voltios. El azul es lo que estamos comparando. Vemos que ahí cuando descendió de nuestra referencia, la salida también descendió. Pero cuando lo aumentamos, vemos que también aumenta. Aumentamos lo que estamos comparando, nuestra señal que estamos comparando, subió de la referencia y nuestro voltaje de salida es igual a nuestro voltaje de nuestra fuente y se enciende la LED. Como circuito número 3 nos dice que armemos un circuito inversor. Arme el siguiente circuito y responda a las preguntas. Aquí nos dan el circuito y nos vamos a Proteus. Aquí ya lo tengo armado, ¿verdad? Vemos que es el mismo. Nuestro amplificador está alimentado con una fuente dual de 2 baterías de 5 voltios. Y nuestra entrada en la inversora está con una corriente alterna, ¿verdad? Aquí la tenemos a 0.2 voltios, una frecuencia de 1 kHz, como la tenemos aquí en la práctica. Bueno, entonces nos dice la pregunta A: ¿cuál es la ganancia calculada de forma matemática del amplificador operacional? Bueno, pues con la fórmula que ya nos dieron, la calculamos y tenemos que es menos 1 voltio. Entonces la pregunta B nos dice: conecte el osciloscopio al pin de salida y observe la gráfica. La magnificación o la amplificación del amplificador corresponde con el valor calculado al inciso anterior, y decimos que sí, solo que negativa. Entonces ahora lo vamos a ver. Lo simulamos. Abrimos nuestro osciloscopio y aquí vemos nuestra corriente alterna y nuestra salida sería el canal A, el amarillo. Vemos que nuestro pico es de 1 voltio, lo mismo que calculamos matemáticamente, solo que aquí lo tenemos en forma positiva y nuestro cálculo matemático nos lo dan en negativo. Nuestra señal B, que sería el canal azul, sería la salida de nuestro alternador. Sería 1 milivoltio. Entonces respondemos que sí, solo que negativo. Ahora nos dice: conecte el osciloscopio al pin de salida del amplificador operacional y observe la gráfica. La salida está en fase o invertida, desfase, respecto a la señal de entrada. Bueno, entonces como ya lo hemos visto aquí vemos que solo está un poco atrasada. No está completamente en desfase porque aquí no está nuestro punto negativo, pero tampoco está completamente en fase. Está levemente desfasada. Aquí lo ponemos, levemente desfasada, no está completamente invertida. Luego nos dice: en base a la respuesta anterior, defina si el amplificador operacional está configurado como amplificador inversor o no inversor. Bueno, aquí ya sabemos
que por nuestro título es un inversor. ¿Y por qué? Porque aquí vemos que nuestra señal está conectada a nuestra pata inversora, ¿verdad? Entonces nuestra señal que sale vuelve a regresar por nuestra pata inversora. Aquí lo podemos ver. Le voy a cambiar los colores para que se vea mejor. Y aquí tendríamos el recorrido de nuestra señal. Vemos que regresa a nuestra pata inversora. Entonces por eso decimos que nuestro amplificador operacional está configurado como inversor. Como circuito 4 nos dice que construyamos un sumador no inversor. Arme el circuito y responda a las preguntas. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Es un poco pequeño porque si no, no cabían las capturas. Ahí se puede ver más o menos. Y que lo construyamos. Bueno, nos vamos a Proteus. Y yo aquí ya lo tengo construido. Hice varias pruebas. Aquí lo hice con una señal senoidal y aquí lo hice con una señal directa, ¿verdad? Vemos que aquí vemos aquí que tenemos nuestras señales, 3 voltios, 1 voltio y 2 voltios, y nuestro osciloscopio. Solo nos pide que observemos el osciloscopio y dibujemos la forma de onda que observamos. Bueno, pues yo aquí, como este circuito es un sumador, lo que hace es comparar o sumar, ¿verdad?, todos los voltajes que tenemos aquí de entrada y lo saca en uno solo. Entonces con nuestra operación matemática vemos que si lo simulamos nos tendría que dar 1.50 voltios, que es exactamente lo que tenemos en nuestra salida, ¿verdad? Tenemos el A, que sería nuestra salida del amplificador, y aquí lo tenemos, 1.50 voltios. Y eso sería básicamente nuestro sumador no inversor. Como circuito número 5 nos dice que armemos un oscilador de puente de Wayne. Arme el circuito y responda. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Este circuito me fue un poco complicado, puesto que el programa no soporta tantos circuitos y me marcaba error. Y entonces investigando encontré y lo logré resolver. Conecto una punta del osciloscopio a la salida del oscilador y dibuje la forma de onda resultante. Bueno, nos vamos a Proteus. Aquí lo vemos ya armado. Y tenemos una punta a la salida de nuestro amplificador operacional. Aquí lo tenemos al canal B. Y si lo simulamos, aquí tenemos nuestra onda. Nuestro canal B sería aquí 1150 voltios y nuestro canal A sería en la pata no inversora. Vemos que es menos 3.80 voltios. Eso sería prácticamente el oscilador de puente de Wayne. Nos dice: calcule el periodo y la frecuencia según los valores que muestra el osciloscopio. Coloque las capturas de su osciloscopio. Bueno, aquí está. Y nos piden que calculemos el periodo y la frecuencia. El periodo, gracias al osciloscopio, lo podemos ver con nuestros cursores. Calculamos desde donde empieza, aquí, y donde vuelve a empezar a subir, ahí aproximadamente, ¿verdad? Vamos a poner de color para que se vea. Ok, y vemos ahí 3.36, 3.35. No soy muy preciso aquí. Tenemos nuestro periodo y nuestra frecuencia calculado matemáticamente con eso, y con el valor de nuestro periodo sería de 298.5 Hz.
Y esos serían algunos de los modos en los que podemos usar nuestro amplificador operacional. Aquí yo utilicé en la mayoría de circuitos el LM324. La mayoría de circuitos ese es el que pide. Aquí utilicé el UA741, pero vemos que estas patillas, estos pines, no los usamos, así que podemos seguir usando el mismo. Aquí también, y aquí seguimos con el 324. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si fue así lo pueden compartir, y nos vemos en algún otro video. Chao.